Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo andamos por ahí? Espero que estén recargados de energía, con el corazón latiendo al ritmo de los melodramas turcos y listos para el chisme, porque hoy tenemos una bomba. Pero, bomba. De esas que hacen temblar los cimientos del mundillo de las redes sociales y, para ser más precisos, del apasionante universo de las novelas turcas que tanto nos cautivan. Y es que, como dice el título, la verdad ha salido a la luz. Bomba, Serkan y Özge confirman. Era obvio si están juntos. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Por fin. Después de semanas, meses, e incluso diría que años. De especulaciones, rumores, fotos sospechosas, miradas cómplices y el corazón palpitando a 1000 por hora, la confirmación. Y no solo eso, sino que hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta noticia, analizando minuciosamente asterisco porque era tan obvio asterisco porque todos, o casi todos, lo veíamos venir asterisco y por supuesto, vamos a reflexionar sobre asterisco qué implica esto para ellos asterisco para sus incontables fans asterisco y asterisco para el futuro de sus deslumbrantes carreras asterisco. Pero antes de empezar a desmenuzar esta jugosa noticia que nos tiene a todos con los nervios de punta, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni uno solo de los vídeos que subimos sobre sus actores, actrices, series y novelas turcas favoritas. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todo. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su invaluable apoyo. Me llenan de alegría y me motivan a seguir investigando y trayéndoles la información más fresca, directa y explosiva. Y no se olviden de dejar su like si les gusta el vídeo. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que al igual que ustedes estén obsesionados con las novelas turcas. Así la comunidad crece y compartimos esta pasión juntos. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando? Hablamos nada más y nada menos que de la esperada confirmación oficial de la relación sentimental entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel Para aquellos que aún no estén del todo familiarizados con sus nombres, permítanme refrescarles la memoria y presentarles a estas dos joyas. Serkan Ayolu el apuesto y talentoso galán turco que nos robó el corazón con su cautivador papel en series como Amar es primavera donde Day. Ya nos flechó a muchos con su encanto y carisma. Su mirada profunda y su sonrisa irresistible lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados en Turquía y en el extranjero. Özge Gürel la talentosísima y carismática actriz que nos conquistó con su interpretación vibrante y llena de matices, también muy conocida, por supuesto, por su inolvidable participación en la misma serie, Amar es primavera donde su química con Serkan saltó la pantalla. Su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones la han consolidado como una de las actrices más destacadas y respetadas de su generación. Además de Amar es primavera, Özge ha participado en otros proyectos exitosos, demostrando su valía y talento en cada uno de ellos. La noticia, como les decía al principio, no es del todo una sorpresa. Durante meses hemos sido testigos de pistas, pequeñas señales que nos indicaban que entre ellos había algo más que una simple amistad. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, salidas románticas, miradas cómplices. Vamos que el Internet y los medios turcos no han parado de hablar de ellos. Se rumoreaba, se insinuaba, se especulaba, pero ahora tenemos la confirmación oficial. Y eso nos llena de emoción. Pero, ¿cómo y cuándo se confirmó? Pues si bien no ha habido una declaración oficial con bombos y platillos, ni un comunicado conjunto a través de sus representantes, la confirmación llegó de una manera bastante, digamos, natural y a la vez, llena de encanto y misterio. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad, besándose, y mostrando una conexión que va más allá de una amistad. Además, ambos han publicado fotos en sus redes sociales que dejan muy poco espacio a la duda. Y aunque no han hecho declaraciones directas, sus gestos, sus miradas, su lenguaje corporal y las sonrisas que se dedican mutuamente hablan por sí solos. Y qué bonito es verlos así de felices. Ahora bien, ¿por qué digo que era obvio?
Porque todos, o casi todos, lo veíamos venir. Pues déjenme desglosar las razones que nos llevaron a esta conclusión. 1. La innegable química para empezar, la química entre ellos es innegable. Quienes hayan visto Amar es primavera, saben a lo que me refiero. Su conexión en la pantalla era tan fuerte, tan palpable, que era imposible no sentir esa chispa, no pensar que algo más estaba pasando. No me refiero solo a la química profesional, sino a algo más genuino, más profundo, algo que trascendía el guión y la actuación. Esa conexión, ese magnetismo, esa complicidad, era imposible de ignorar. Y por supuesto, esa química ha perdurado en el tiempo y ha evolucionado en algo más. 2. Una amistad duradera después de terminar la serie, Serkan y Ozge siguieron siendo muy amigos. Se les veía juntos compartiendo tiempo, celebrando logros, apoyándose en momentos difíciles, y eso, en el mundo del espectáculo, a veces, es una señal muy clara. Muchas veces las relaciones laborales, sobre todo cuando son tan intensas como las de una serie, terminan al finalizar el proyecto. Pero en este caso su amistad perduró, y eso es algo que habla muy bien de ellos, de la calidad de su vínculo y de la solidez de su relación. Porque la amistad es la base de cualquier relación duradera y al parecer, ellos lo saben muy bien. 3. Las redes sociales, un arma de doble filo Las redes sociales, son un arma de doble filo. En ellas podemos ver mucho pero también podemos especular mucho. Y en el caso de Serkan y Ozge, las redes sociales nos han dado muchas pistas. Fotos en el mismo lugar, comentarios en las publicaciones del otro, likes que valen más que 1000 palabras, corazones, emojis que delatan complicidad, detalles que sumados a la información proporcionada por los paparazzi y los medios, crearon un caldo de cultivo perfecto para la especulación y la emoción. Los seguidores de ambos actores, por supuesto, no tardaron en notar estas señales, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías. 4. Un público afectuoso finalmente, y no menos importante, ambos son personas muy queridas por el público. Tienen una base de fans muy sólida y en general, son muy respetados en la industria. Esto significa que cuando algo se rumorea sobre ellos, la gente los sigue de cerca y espera una confirmación. Y bueno, aquí está. El público turco y el internacional adora a Serkan y Ozge y querían verlos juntos. Y finalmente sus deseos se han hecho realidad. ¿Pero qué significa esto para ellos? Analicemos. Liberación y felicidad primero, significa que ahora pueden vivir su amor libremente sin tener que esconderse. Y eso es maravilloso. Pueden pasear de la mano, besarse en público, compartir momentos de felicidad sin temor a ser juzgados o acosados. La libertad de amar y ser amados es un derecho fundamental, y ahora ellos pueden disfrutarlo plenamente. La felicidad de los fans segundo, significa que sus fans están felices, muy felices. La mayoría de sus seguidores siempre han deseado que estuvieran juntos, así que al final, se trata de una noticia muy bien recibida, una noticia que genera alegría y celebración en las redes sociales. Los fans, que han sido testigos del romance en pantalla, ahora celebran la felicidad de sus ídolos en la vida real. Posibles oportunidades profesionales tercero, podría significar que sus carreras profesionales se beneficien. Un romance público, especialmente cuando es bien visto por el público, siempre genera interés y puede abrirles nuevas puertas. Tal vez, una nueva serie juntos. ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas y el futuro profesional de esta pareja promete ser aún más brillante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo afectará esto a su imagen y a sus proyectos futuros? Creo que en general, de manera muy positiva. Son dos personas muy profesionales, muy talentosas y con una imagen muy limpia. Además, el público turco en general, es muy romántico y les gusta ver a las parejas felices. Así que creo que esto solo va a hacer que sus fans los quieran aún más. Y por supuesto el interés en sus proyectos futuros se verá incrementado. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy intenso. La prensa, los paparazzi los comentarios en redes sociales. Todo eso puede ser abrumador.
Pero confío en que tanto Serkan como Özge son personas maduras y que sabrán manejar la situación de la mejor manera. Lo importante es que sean felices, que disfruten de su amor y que sigan brillando con su talento. Ahora, quiero hablar un poco de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. A veces nos olvidamos de que detrás de los personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales, con sentimientos, con vidas privadas. Y aunque nos guste seguir sus vidas y saber qué hacen, también es importante respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. No es necesario estar encima de ellos todo el tiempo, ni acosarlos con preguntas o comentarios. Démosles espacio para que disfruten de su amor y de sus vidas. La privacidad es un tesoro invaluable y las celebridades también tienen derecho a ella. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las reacciones en las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Las redes sociales explotaron con la noticia. Miles de mensajes de felicitación, de cariño, de apoyo. Los fans están encantados y celebran este nuevo capítulo en la vida de Serkan y Özge. Es bonito ver el cariño y el apoyo que reciben de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de buenos deseos, de palabras bonitas y de memes divertidos. La felicidad de los fans es contagiosa y es un reflejo del amor que sienten por esta pareja. También me he encontrado con algunos comentarios un poco envidiosos, digamos. Gente que critica, que duda, que pone en tela de juicio la autenticidad de la relación. Pero vamos a ser honestos, eso siempre va a pasar. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo, que critique, que no crea. Pero en general, la reacción ha sido muy positiva. Y eso es lo que importa. La felicidad de la mayoría supera cualquier crítica o comentario negativo. Y es que el amor, al final, siempre triunfa. En resumen, hemos confirmado la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Era obvio por la química, la amistad, las redes sociales y el cariño del público. Creo que esto les abrirá nuevas puertas, les dará más felicidad y fortalecerá aún más el cariño de sus fans. Y por supuesto, esperemos que pronto nos sorprendan con nuevos proyectos juntos. Crucemos los dedos. Ya queremos verlos juntos en una nueva serie. Soñemos juntos. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya mantenido al día con la información más reciente sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su tiempo y su apoyo significan mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les parece esta noticia, qué opinan de la relación de Serkan y Özge y si les gustaría verlos en un nuevo proyecto juntos. Me encantaría leerlos. Compartan sus teorías y sus expectativas. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto no olviden darle asterisco me gusta asterisco al vídeo si les gustó. Asterisco compartan asterisco este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el mundo de las novelas turcas. Y sobre todo asterisco suscríbanse asterisco al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así no se pierden ni una sola noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor. Y que vivan las novelas turcas.